La metodología conocida como aprendizaje-servicio ha venido para quedarse en el ámbito educativo de nuestro país. Poco a poco, esta forma de unir la adquisición de conocimientos con una acción que pretende mejorar la realidad social se va extendiendo en más escuelas e institutos. Coslada, al este de Madrid, es un municipio en el que, sorprendentemente, se ha multiplicado la metodología aprendizaje-servicio, también conocida como APS. El pasado curso se realizaron más de 30 proyectos APS en el que se implicaron un buen número de colegios e institutos, 10 áreas municipales y otras tantas instituciones y ONGs. El origen del aprendizaje-servicio aquí en Coslada fue la propuesta de un docente, de un profesor de filosofía, que lo que quería es dar la oportunidad a sus alumnos de que pusieran en práctica algunos valores democráticos haciendo algo por su comunidad, de una manera activa. Entonces se pusieron en contacto con nosotros, con el ayuntamiento, y vimos la posibilidad en principio de que los alumnos hicieran algún voluntariado. Pero enseguida descubrimos que existía una cosa que se llamaba aprendizaje-servicio, que era una metodología que permitía profundizar mucho más y era mucho más enriquecedor al conectar lo que aprendían los chicos y las chicas en las aulas con la actividad solidaria que iban a desarrollar luego. Uno de los proyectos en el que colaboran conjuntamente varios centros educativos desde hace 4 años es el de la maratón de donación de sangre. Los estudiantes, además de adquirir conocimientos en el campo científico, tienen que preparar todo tipo de materiales para una campaña de concienciación entre los vecinos de Coslada. La implicación del ayuntamiento ha sido muy importante. Nosotros desde el área de juventud tratamos de fomentar la participación de los adolescentes, de los jóvenes en la comunidad. Normalmente se ha hecho a través del asociacionismo juvenil, pero en las últimas décadas el asociacionismo ha ido decayendo y necesitamos reinventarnos, encontrar otra manera de captar la atención de los más jóvenes y conseguir que se involucraran en su comunidad. Y esta metodología nos ha permitido hacer eso, porque conectados con el mundo educativo hacía mucho más viable conseguir que los jóvenes se involucraran. Y por eso nos ha interesado mucho y hemos puesto mucho interés y mucha dedicación en que eso se aumentara, se siguiera trabajando. Y luego, pues como las primeras experiencias en el instituto en el que empezamos, en el Miguel Catalán, fueron muy exitosas, enseguida hubo otros centros educativos cercanos que se interesaron por hacer algo parecido. En Coslada, varios de los proyectos APS que se ponen en marcha en los centros educativos cuentan con la presencia de personas mayores. Este carácter intergeneracional ha demostrado su eficacia para los jóvenes y para los que podrían ser sus abuelos. En el huerto que se ha preparado en este instituto participan, entre otros, Petri y Antonio, que llevan ya 3 años compartiendo sus conocimientos con los estudiantes. Ya nos han vestido los guisantes. Para nosotros es muy importante que la educación se abra al entorno. El aprendizaje y servicio, como su nombre dice, es evidente. O sea, nos permite aprender transformando ese entorno, transformando la realidad. De ese modo los chavales adquieren noción del sentido útil y práctico que tiene el aprender y al mismo tiempo toman conciencia de su servicio a la ciudadanía, ¿no?, dentro de la localidad de Coslada. Buscar un sentido útil a aquello que se aprende, desde luego reaccionan de un modo muy positivo y además les genera esa sensación de éxito, de competencia. Es decir, incluso aquellos alumnos que pueden tener más dificultades en el desarrollo académico habitual, de repente ser conscientes de que ahí pueden alcanzar éxito, que abandonan la idea de fracaso, es muy motivador para ellos. El Museo de Ciencias, instalado en el propio instituto, es otro de los proyectos APS de mayor éxito. Aquí vienen tanto vecinos del municipio como alumnos de cursos inferiores y son sus compañeros mayores quienes ejercen de monitores explicando los experimentos que demuestran las teorías científicas. Encuentran sentido a lo que están aprendiendo. Por ejemplo, si yo en cuarto de la ESO tengo que dar las leyes de la dinámica, pues me los bajo aquí al museo y todos lo entienden mejor. Si quieren ver la estructura del ADN, lo ven mejor porque todo es más manipulable. Se hacen preguntas, se dan respuestas.
aprenden, y además de otra manera, porque aprenden muchos contenidos curriculares que a lo mejor en la clase ordinaria no se puede medir. Es hablar en público, empatizar con otras personas, explicar, organizar. Todo eso a lo mejor en la clase ordinaria no lo podemos medir, no somos capaces de detectar qué otras capacidades, qué otras competencias tiene el alumno. Y en este tipo de proyectos sí lo conseguimos. Ellos sienten que ayudan, están explicando, la gente les fortalece mucho, qué bien lo hacéis, qué estupendo, qué bien se explican, y ellos están encantados. Tú les dices, venga, que viene una visita, queréis venir al museo por la tarde, encantados de la vida. Encantadas de la vida también están Yani y María. En la asignatura de Valores Cívicos crearon este proyecto que tenía como objetivo sacar de las celdas a los perros para pasearlos y reducir su estrés. Es una forma de esparcimiento y de ocio para los animales que es importante para su salud física y mental. Hacen visible a los animales porque consiguen socializarlos. Hay animales cuando vienen aquí que no han ido nunca con correa, con un collar, entonces es importante esa socialización de los animales que ellos hacen. Entonces no solo su salud física, su salud mental, sino que los hacen visibles a la gente, los hacen que se muestren a la gente y que los que tengan temor a la gente lo vayan perdiendo, de tal manera que cuando vengan los visitantes los animales salgan a saludar, sean fácilmente paseables, sociables. Entonces es muy importante tanto para la salud de los animales como para fomentar la adopción. En el instituto nos dijeron de hacer varios APS y entre ellos estaba la protección de animales, y a mí me encantan los animales y no sé, mi padre no me dejaban tener perros y dije, bueno, tengo la única oportunidad de estar con los perros, sacarlos a pasear y estar con ellos, y me animé a venir. Es súper bonito. Es un perro que no le han dado cariño y a mí me gusta darles cariño, y casi todos te lo reciben como súper agradecidos y súper como abiertos a ti, en plan, vienes aquí y están todos como yendo a por ti, ¿sabes? No sé, a mí me gusta muchísimo. En los últimos años, los estudiantes del Instituto María Moliner han llevado a cabo un proyecto APS en el que han puesto sus conocimientos al servicio de personas con discapacidad intelectual. Se trata de organizar una jornada deportiva para las personas atendidas en esta asociación. Los alumnos son del ciclo superior de la actividad físico-deportiva y tienen una asignatura que se llama aprendizaje con personas de diversas capacidades. Es hacerles ver que todas las personas tienen distintas capacidades y a través del ejercicio o la actividad física preparar o elaborar algún tipo de ejercicios adecuados para desarrollar todas sus potencialidades. Nosotros lo que queremos es desarrollar las competencias profesionales fundamentalmente, y para eso les ponemos en la situación de la realidad. Cuanto más cercano estemos en una situación de realidad, más vamos a adquirir las competencias propias para desarrollarse profesionalmente y además aceptando el juego que nos da la sociedad con las distintas posibilidades en los sectores en los que nos movemos. Nos han pedido sobre todo zumba, baloncesto, juegos de pillar, y sí que ya estamos planteando para la actividad de enero que se hace, adaptar las necesidades de cada grupo. Bueno, pues esta es la sala de jardinería, como podéis observar. Para nosotros es una actividad muy gratificante porque es pues eso, a través del juego, del deporte, pero también el aprendizaje de los chavales que, bueno, pues que han organizado esta actividad. Creo que es importante porque hay muchos de ellos que no han tenido a lo largo de su vida contacto con personas con diferentes capacidades, y sí que, bueno, pues les hace tomar conciencia de que en el municipio, aunque solo sea aquí en su barrio, en el municipio de Coslada, pues hay personas con otras capacidades y pues eso, con los apoyos necesarios pueden realizar cualquier actividad. Adquirir conocimientos de la cultura clásica, a la vez que ponerlo al servicio de personas mayores o enfermas de Alzheimer, ha sido uno de los objetivos del trabajo de Juan José Carracedo y sus alumnos. Lo han hecho a través de un proyecto en el que los estudiantes se convierten en guías del Museo Arqueológico Nacional. Para ello, tienen que preparar a conciencia esa actividad
poniendo en juego todo tipo de competencias. Lo fundamental es que interiorizan eso que están aprendiendo y lo aplican. Es decir, estamos consiguiendo de una manera práctica y la mayoría de las veces lúdica trabajar competencias. ¿Aprenden? Sí, mucho. ¿Aprenden a memorizar el currículo? También porque fijaos que cuando van a hacer una exposición oral, el objetivo último de este proyecto es que hagan ellos de guías para personas mayores en el museo. Si ellos van a ser los guías, ellos tienen clarísimo que tienen que tener el contenido adquirido que van a exponer como guías. Ellos son los expertos. Entonces, están memorizando de una manera además mucho más práctica y eficaz que si lo memorizaran para un examen, porque lo tienen que exponer. Por lo tanto, sí están memorizando contenidos concretos de la asignatura, pero creo que de una manera mucho más amplia, mucho más eficaz y sobre todo competente, que es de lo que se trata al final, ¿no? Dice la ley que tenemos que trabajar por competencias, pero ¿cómo se hace? Pues de una manera de hacerlo es esta, yo creo. También hay proyectos en el que unos estudiantes ayudan a otros. Se identificó la necesidad de hacer más fácil el paso de los alumnos del colegio al instituto y se pusieron manos a la obra. Hemos aprendido a entrevistar, a coordinarnos para poder entrevistar a los niños y, lo más importante, a trabajar en equipo todos juntos para poder sacar esto adelante. El objetivo del proyecto es ayudar a los niños para que no lo pasen tan mal, porque hay muchos niños que tienen miedo de pasar al instituto. Yo creo que puede parecer muy fácil todo lo que hemos hecho, pero hay más de 2 meses de duro trabajo haciendo todas las preguntas y todo lo relacionado con esto. Con las conclusiones que estamos sacando ahora con las entrevistas, pues la siguiente fase sería buscar una solución para los que les cuesta el paso a secundaria. Todos los aprendizajes que han hecho y desarrollando este proyecto son la mejor muestra de que puedes unir el compromiso personal, la motivación, las ganas de aprender con los contenidos y los aprendizajes que vienen en el currículum. Aquí se han puesto en acción esos aprendizajes. Se han sacado de un libro, se han sacado escritos, están en una letra en libro, se han sacado del libro, han cobrado vida y se han hecho realidad para transformar. Y yo creo que el mensaje es, tenemos que ser muy optimistas porque cuando los chicos y las chicas de 12 años asumen responsabilidades y comprenden los problemas que tenemos alrededor, pueden tener un papel muy activo para transformar esa realidad. En la Escuela Infantil Municipal Charlie Rivel se da un ejemplo original de aprendizaje-servicio. Todo comenzó con una mesa de luz que hicieron los padres. Después se pensó compartir esta actividad con el entorno. ¿Cómo te llamas? Manuela. Manuela, hola Manuela, hola. Todos los miércoles, un grupo de personas enfermas de Alzheimer acuden a la que llaman terapia alucinante. Yo hablaría de beneficios por 3 ámbitos o por 3 vertientes. Por un lado, por la parte de la estimulación sensorial que reciben en sesiones parecidas a las que tenemos hoy. Por otro lado, toda la parte del impacto emocional que reciben de los niños, de la infancia, del ambiente que se vive en la escuela. Y por otro lado, toda la parte de la inclusión, de seguir formando parte de la sociedad, de ser parte activa, de sentir que tenemos un objetivo y en este caso es venir a enseñar a los niños y a divertirnos con ellos. Creemos que toda esa parte de frescura, esa parte de alegría, de creatividad que nos aportan los chicos, pues es básico en nuestro día a día. El proyecto está siendo muy beneficioso para los niños, puesto que las relaciones intergeneracionales son beneficiosas tanto para los abuelos como para los niños, puesto que aprenden a tolerar, aprenden a compartir, ofrece una inclusión social y los niños, pues de alguna manera, junto con los mayores, vivencian tales sensaciones que juegan y exploran de forma espontánea y salen muy contentos. Que Coslada es una ciudad muy potente en esta metodología lo demuestra que fue sede del encuentro estatal de aprendizaje-servicio. En las jornadas celebradas el pasado diciembre se entregaron los premios a los que optaban
más de 300 proyectos de centros educativos de todo el país. Nunca olvidaremos esta experiencia tan maravillosa que nos habéis hecho vivir. Lo que ha pasado en España es que el éxito del aprendizaje-servicio sobre todo ha consistido en crecer de abajo arriba y se ha transmitido casi diríamos boca a oreja, porque funciona. Entonces los docentes se lo comunican, los niños transmiten sus sentimientos, su autoestima cuando llevan a cabo proyectos de este estilo y poco a poco colegios, entidades sociales, municipios se han ido contagiando. Hay experiencias de APS en todo el mundo desde principios del siglo XX. Los norteamericanos le dieron un marco teórico y metodológico en los años 60 con el término Service Learning. Y el avance es imparable en muchos países. En todas partes del mundo hemos encontrado que el aprendizaje-servicio nos permite atender al mismo tiempo a mejorar la vida de nuestras comunidades y mejorar la educación y que funciona. Y entonces, desde Malasia, Japón, Singapur, España, América Latina, Estados Unidos, en todas partes funciona. Está muy bien que podamos enseñar que hay que saber, no solo para hacer carrera, no solo porque el día de mañana, sino porque saber ayuda a mejorar el presente y la verdad es que el mundo necesita una generación que sepa usar su inteligencia para que mejore el mundo.